consomé. Hola, voy a hacer un consomé. Tenemos unos garbanzos que los he puesto a remojo de víspera. Los voy a escurrir. Los ponemos en la cazuela. Ponemos agua. Más o menos unos 4 litros. De momento lo pongo alto, pero luego lo bajaré y lo haremos a fuego medio. Voy a poner pollo, zancarrón y un poquito de jamón. Y de verduras pondré 2 zanahorias que las he partido en trozos grandes, una cebolla cortada en 2, un par de puerros y un puñadito de vainas. Aceite, un puñado de sal y le voy a poner un poquito de pimienta. Ahora, en cuanto empiece a hervir, lo bajo un poco, lo pongo a fuego medio. Tendrá que estar cociendo entre 2 y 3 horas. Depende de si lo queremos más concentrado o menos concentrado. El caldito ya ha empezado a hervir y ya tenemos que empezar a quitar la espuma. El caldo ya está. Vemos que ya ha reducido un montón. Apago el fuego y lo que voy a hacer es separar por un lado las verduras y la carne porque se aprovecha todo, y por el otro lado el caldo. Con las verduras haremos un puré y con las carnes haremos unas croquetas, o el zancarrón lo podemos poner con una salsa de tomate y pimientos rojos. Voy a colar el caldo. Bueno, el caldito ya está. Voy a picar un poquito de pollo para poner en las tazas con el consomé, para que tenga un poco de tropiezo. También se le suele echar muchas veces un poco de huevo cocido, y puedes picar también el jamón o la carne que te ha sobrado. Vamos a servir el consomé. Bueno, ponemos un poquito del pollo que hemos picado, servimos el consomé. Y para rematar le ponemos un chorrito de fino, o de vino blanco, o de lo que más te guste. Y ya está, a disfrutarlo.